sobredosis, recaídas y rehabilitación no parecen la mejor receta para una comedia de éxito, pero Chuck Lorre lo consiguió por 8 temporadas con su gran éxito, Mom. Si alguna vez soñaste triunfar en el mundo del espectáculo y necesitas un poco de inspiración, echa un vistazo a la historia de Chuck Lorre, creador de Mom y de otras sitcoms exitosas. Pasó años en la ruina antes de salir adelante pasados los 30 años. Y como dijo el Lansing State Journal, recuerdo perfectamente lo que es poner 38 centavos de gasolina y conducir hasta la casa de mi primo segundo para que me den de comer. Pero antes de triunfar en la televisión, Lorre se dedicó a otra profesión creativa, la de compositor. Y si te preguntas si alguna de sus canciones se hizo conocida, tenemos 4 palabras para ti: Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, si alguna vez se te quedó grabada en la cabeza la canción de las tortugas ninja, es gracias a Lorre, coautor de esta pegajosa canción que ayudó a definir la franquicia. En cuanto a su sueño de escribir comedias, lo logró cuando consiguió un trabajo escribiendo para la innovadora sitcom Roseanne, una gran oportunidad que le abrió las puertas y lo lanzó a una trayectoria profesional única. Luego de Roseanne, fue uno de los creadores de sitcoms más exitosos, responsable de los éxitos Grace Under Fire, Sybil, así como Dharma y Greg, pero sin duda sus mayores logros fueron 2 hombres y medio, así como la teoría del Big Bang, grandes éxitos que le dieron credibilidad para hacer Mom. Aunque Lorre es una rareza y un experto en sitcoms con múltiples éxitos, todo aspirante a escritor puede encontrar inspiración en su historia. Antes de Mom, Anna Faris era más conocida por sus papeles en comedias como Solo Amigos, La Casa de las Conejitas y la franquicia Scary Movie. Gracias a su capacidad cómica y personalidad de rubia tonta, fue la primera actriz a la que se dirigió CBS para Mom. Faris dijo a Pop Sugar que su esposo en ese momento, el actor Chris Pratt, leyó el guión de Mom antes que ella, y al llegar a la segunda página estaba convencido de que el papel era perfecto para ella, diciendo: cariño, sea lo que sea que estés haciendo, detente y lee esto. Aunque la televisión evolucionó desde los días en que todo lo atrevido estaba en HBO, Faris y Jenny estuvieron de acuerdo en que Mom tocaba temas arriesgados para una sitcom de la cadena, y en una entrevista con Larry King le preguntó qué opinaba por el contenido de la serie, a lo que ella respondió que le sorprendía constantemente lo lejos que estaban dispuestos a llegar los guionistas. Cada semana cuando recibimos nuevos guiones siempre digo: ¿estamos seguros de que CBS está de acuerdo con esto? Antes de Mom, Allison Janney era más conocida por su papel de secretaria de prensa de la Casa Blanca, Claudia Jean Craig, también conocida como CJ en The West Wing. A los fans les sorprenderá saber que no tuvo su papel más importante en The West Wing sino hasta los 40 años, algo bastante inusual para los estándares de Hollywood. Antes de eso, tuvo una serie de papeles secundarios en el cine y la televisión, pero nada tan importante como The West Wing, que finalmente la llevó a Mom. En Mom, el personaje de Allison Janney, Bonnie, tenía una larga y abundante melena castaña. Su peinado se convirtió en sinónimo del personaje, lo que resulta un poco irónico si se tiene en cuenta que ni siquiera es el pelo real de Janney. Sí, la actriz llevaba peluca todo el tiempo, y sus compañeros de trabajo ni siquiera lo sabían. El cabello real de Janney es en realidad un lindo tono plateado, y cuando un día se presentó en el set sin la peluca, los productores se asustaron. En una aparición en The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Janney contó la historia. How are we going to do, you should have asked us before you did this to your hair. And I'm like, guys, I've been wearing a wig since season 1, but nobody knew it. Como adicto en recuperación, Mom fue un programa muy especial para Chuck Lorre, que tomó un régimen sobrio a los 47 años. Como dijo a TV Guide, la sobriedad es una gran parte de mi vida y así fue por casi 13 años. Estoy eternamente agradecido de poder encontrar esto en mi vida. I'm trying so hard. I quit drinking, I'm going to meetings. En cuanto a su propia jornada de recuperación personal con Mom, Lorre dijo a IndieWire: me identifico con las personas que intentan reparar su vida. Creo que todos tenemos, aunque sea algo para reparar. Excuse me. No one's going to be snorting any fat rails while I'm here. Y como dijo Jenny a IndieWire en otra entrevista, pareciera una serie muy adulta para Chuck Lorre. No tenía ni idea de que íbamos a llegar a lo que llegamos con Mom. En el mundo del espectáculo, los éxitos generan éxitos, y en el caso de Chuck Lorre, el tener tantos en su currículum le dio la libertad de emprender cosas más arriesgadas. En otras palabras, series como 2 hombres y medio le dieron la libertad de hacer Mom. Lorre dijo a IndieWire que para desafiarse creativamente necesitaba algo diferente,
algo que le obligara a incursionar en nuevas áreas de la comedia. Estoy en un punto de mi carrera en el que puedo arriesgarme. Si vas a experimentar, haz algo que tenga sentido, y si fracasas, al menos hiciste algo significativo. Y con Mom lo hizo. Someone's spoiling themselves. Actually, it's for my mom. Aww. She's a drug addict who just got out of jail. Aww. A los 70 años, el legendario productor de televisión Norman Lear era muy conocido y tenía muchas creaciones, pero ninguna tan innovadora como All in the Family, que trataba temas de actualidad y demostraba que las sitcoms podían ser inteligentes y reflexivas. Laurie suele atribuir a Lear el inspirarle para crear sitcoms similares, demostrando que la televisión no tiene por qué ser predecible ni insultar la inteligencia. En una entrevista con Variety, Laurie dijo que con Mom quería contar historias que pudieran tener lugar en lo que él llama un mundo Norman Lear, es decir, realismo en lugar de fantasía. You know the definition of insanity? Yes, I know the definition of insanity. I live with you. Lear, que ahora tiene 100 años y es alguien a quien Laurie considera un amigo, aportó una realidad al formato de la sitcom que no se vio antes, y al igual que Laurie con Mom, Lear hizo historia abordando temas difíciles para la televisión. En una entrevista con Los Angeles Times, Lear señaló: "La gente te dirá que no puedes hacer casi nada. Mencionar el aborto, tener un personaje gay, escribir de forma divertida sobre el cáncer, pero de alguna forma lo terminas haciendo." Christy Plunkett, Jill's sponsor, but I'm not responsible for this. Fue una sorpresa para los espectadores de Mom que el personaje de Jodie, interpretado por Emily Osment, tuviera una sobredosis fatal y muriera en la serie. En ese momento, Jodie había alcanzado 6 meses de sobriedad. Laurie dijo que decidió que Jodie tuviera una sobredosis cuando fue presentada por primera vez en la serie, y en una entrevista con TV Insider explicó los motivos de esta decisión. La recuperación de la adicción es frágil, y el dicho de un día a la vez es cierto. Es un estado vulnerable que requiere vigilancia, no se puede ignorar. A todo el reparto de Mom se le rompió el corazón cuando leyó el guión y se dio cuenta de que Jodie iba a morir en la serie. No solo querían al personaje, sino también a Osment. Para los guionistas de Mom fue un reto cómo llevar la tragedia a la serie y luego volver a hacer una comedia, pero al final, la muerte de Jodie demostró que la vida sigue. La risa es contagiosa y escucharlas puede hacer que una comedia sea más divertida. Por eso fue difícil rodar Mom, porque la pandemia del coronavirus le quitó la audiencia en directo. Something I said changed the course of your life for the better. Yeah, feels like it. Are you listening to this? El veterano director de televisión, James Widows, que dirigió episodios de Mom, estuvo de acuerdo en eso y en declaraciones a Variety, dijo que el rodaje en la pandemia fue un reto logístico sin igual. Gemma Baker, co-creadora de Mom, dijo a Deadline que no tener audiencia en vivo fue una de las partes más difíciles de terminar la serie. El público era parte tan importante de lo que hacíamos y toda esta temporada lo extrañamos. Fue como una pérdida no tener esa energía, esa reacción y las risas. Habría sido genial si hubiéramos podido terminar la temporada frente a un público en vivo. Cuando Anna Faris anunció que dejaba Mom tras 7 temporadas, fue un gran shock. Y aunque es difícil que una serie sobreviva cuando un personaje principal se va, no es algo inaudito. Al igual que 2 hombres y medio, la otra comedia de éxito de Chuck Lorre, Mom aguantó una temporada más, pero la co-creadora Gemma Baker desearía que hubieran podido hacer más con Christy. Según dijo a Deadline, había tantas cosas que queríamos abordar, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, lo habríamos logrado. Una de las historias que los fans se perdieron fue ver cómo le habría ido a Christy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Baker describió cómo se lo imaginaba. Christy habría tenido algunos retos, pero los habría superado. Baker continuó diciendo a Deadline cómo imaginó el final de Christy. Me gusta pensar que Christy tiene una relación feliz y sana y que sigue formando parte de la vida de su madre. Los fans pueden tener el poder para salvar un programa. Un ejemplo, la serie original de Viaje a las Estrellas, que casi fue cancelada tras la 2ª temporada, pero el diluvio de cartas de los fans a NBC rogando que la mantuviera la salvó. El drama policial Cagney and Lacey tiene historia similar.
Tras ser cancelada, un mundo de cartas la mantuvo al aire. Cuando Mom se canceló oficialmente en febrero del 2021, los fans firmaron una petición de 50,000 firmas, pero sobre todo, los fans en tratamientos de recuperación fueron los más aguerridos, pues para ellos era importante que la serie siguiera al aire, por el hecho de que tantos adictos estaban luchando en la pandemia. Como decía la petición, Mom fue crucial para desestigmatizar la adicción, y el programa salvó innumerables vidas al promover la recuperación del abuso de sustancias y alentar a la gente a buscar ayuda. Aunque la serie terminó, el espíritu de Mom y el que diera voz a las personas en recuperación continuará. Muchas sitcoms tienen finales en los que todo acaba bien y viven felices para siempre, pero para una serie como Mom, que todo sea lindo al final simplemente no funcionaría. My name is Bonnie, and I'm a grateful alcoholic. La co-creadora Gemma Baker tampoco quería un final tan predecible para la serie. Según dijo a Hollywood Reporter, por la naturaleza de la serie, no me parecía real tener un final en el que todo estuviera perfecto, porque la serie siempre trató de las cosas reales y de que los personajes vivan en los términos de la vida misma. I think it's true what we say here. Don't leave before the miracle. Baker recordó que el final fue difícil de preparar porque querían cerrar la serie de una manera que tuviera sentido y que fuera lo mejor tanto para los personajes como para el público. Una hazaña difícil incluso en las mejores circunstancias, que se hizo más difícil por la repentina salida de la protagonista. We'll be there every step of the way. Damn straight. Pero también puede considerarse adecuado que, al final, los personajes y los guionistas tuvieran que ver lo mejor de una situación difícil y enfrentarse a la vida tal como es. Forgiven.